Pues ahora sí, estamos de regreso con toda la pasión, con toda la intención de buscar más de nuestro amado Jesús. La enseñanza de esta mañana yo le puse mujer carnal versus mujer espiritual. Vamos a ver la diferencia entre una mujer carnal y una mujer espiritual. O sea, tú sabes, y si no lo sabes, bueno, te lo digo, lo ideal a lo que nosotros tenemos que aspirar es a ser mujeres espirituales, a no ser mujeres carnales, a no ser mujeres que nos dejamos llevar por nuestras emociones, que nos dejamos llevar por nuestra carne, por lo que yo creo, por lo que yo pienso, sino que estamos sujetas al Espíritu Santo, estamos sujetas a su voz para que entonces tú y yo podamos ser esas mujeres espirituales. Entonces, te voy a empezar como lo que dice la Biblia acerca de esto, que existen tres tipos de personas, por así decirlo, como tres condiciones de personas, y una es la mujer natural o la persona natural, la persona carnal y la persona espiritual. Mira, vamos a Primera de Corintios 2:14, cómo Dios habla acerca de los naturales. ¿Quiénes son los naturales según Dios? Primera de Corintios 10:14 dice así. Dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Ay, no, yo estoy mal, yo estoy mal. ¿Qué les dije? 10:14, no, es 2:14. Primera de Corintios 2:14. Ya ni sé qué les dije, algo les dije. Dice así, pero el hombre natural, fíjate lo que dice, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios. Fíjate, los naturales no perciben las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir como espiritualmente. Fíjate esto, Dios nos está dando una gran enseñanza con este versículo. Primero está estableciendo que el hombre natural es aquel hombre que no ha nacido de nuevo. Es aquel hombre que no tiene su espíritu conectado al Espíritu Santo. Son aquellas personas que no han nacido de nuevo, que no tienen a Cristo como su Dios, como su Señor, como su Salvador, que no tienen la manera de discernir entre si algo es de Dios o no es de Dios. O sea, tú y yo tenemos que ser esas mujeres y tenemos que llegar hasta el punto de tener este discernimiento, porque fíjate que dice casi al final del versículo, y no las puede entender, las cosas espirituales no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, las personas naturales no pueden discernir nada que sea espiritual. No pueden discernir nada que venga de parte de Dios, porque para él dice, son locura. O sea, ¿cómo es que un natural te va a decir, pues, ¿cómo te vas a congregar? Nada más te quieren sacar el dinero, nada más te están lavando el cerebro, pero la religión que nos dejaron nuestros padres, no lo entienden porque para ellos es locura. No tienen al Espíritu Santo y entonces no pueden discernir las cosas de Dios porque son locura. Entonces los naturales no han nacido de nuevo y no entienden nada de lo que venga del Espíritu, no entienden nada de las cosas espirituales. Ahora vamos a Primera de Corintios, ahí adelantito 3:1. Mira qué dice Primera de Corintios 3:1. Dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ahí está el otro tipo de persona que son los carnales. ¿Quiénes son los carnales? No, no son los que le decimos, ¿qué onda, carnal? No, esos son otros carnales, sino son a los que
ya tienen al Espíritu Santo, ya nacieron de nuevo, pero viven bajo su carne. Ya no viven gobernados por el Espíritu Santo, sino viven bajo su carne, dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Es un carnal, es un niño en la fe. Y sabes, lastimosamente hay carnales que tienen 30 años en Cristo. Lastimosamente hay carnales que tienen 15 años en Cristo. Porque el tiempo que tú y yo tengamos en Cristo no define nuestra madurez espiritual, sino que tanto yo he decidido que Dios trabaje conmigo para que entonces yo sea una mujer espiritual. Entonces Dios no quiere que tú seas ni natural y Dios no quiere que tú seas carnal. Dios quiere que tú y yo seamos mujeres espirituales, que podamos discernir las cosas del espíritu, que yo pueda saber cuando Dios me está hablando, que yo pueda saber cuando Dios me está dando una instrucción, que yo pueda saber cuando Dios me está diciendo, haz esto, haz el otro, detente, párate, habla, cállate, toma esta decisión, no lo digas de esta manera, mejor hazlo de esta otra. O sea, tú y yo necesitamos ser esas mujeres que tenemos la capacidad para discernir las cosas de Dios y lo que no es de Dios. Entonces, cuando tú y yo llegamos a esa capacidad, entonces nos hemos vuelto mujeres espirituales. Hemos dejado de ser niñas. ¿Sabes que una niña también es hipersensible? Una niña espiritual, todo le ofende. Una niña espiritual, todo le lastima. Una niña espiritual no tiene el carácter para decir, ok, me hirieron, me lastimaron, pero me sacudo, yo sigo adelante. O sea, un niño espiritual, muchas cosas le van a estorbar. Yo les decía este domingo allá en Perote que la hipersensibilidad es un estorbo para nuestra vida. O sea, nosotras tenemos que ser mujeres que tengamos el carácter, no hablo de soportar maltratos del marido, yo no hablo de eso, sino hablo de cosas que lejos de volvernos mujeres de carácter y maduras, sino nos volvemos a lo mejor berrinchudas y que todo nos lastima, todo nos hiere, todo nos ofende. Yo les decía el domingo, si la pastora no me saluda de beso, pero a la otra sí, a mí me lastima. Entonces, esas cosas nosotras tenemos que dejar de ser hipersensibles porque si no, no vamos a madurar. Muchas cosas nos va poniendo Satanás, que después vamos a leer un libro acerca de esto, de cómo es la trampa del diablo para robar y sacarnos de la iglesia, que es el cometido que él quiere, el sacarnos de la iglesia. Entonces, nosotras tenemos que ser mujeres espirituales. Tenemos que llegar a ese nivel de entender cuando algo es de Dios, aunque parezca de Dios, aunque pueda yo pensar que es de Dios, sino que realmente yo tenga esa capacidad de discernimiento, de decir, esto es de Dios, yo lo tomo, esto no es de Dios, yo me paro, yo me freno. Y ahí es el punto donde Dios nos quiere llevar. Y ahora mira, vamos a Romanos 8:9. Romanos 8:9. Romanos 8:9 dice así. Mas vosotros no viven según la carne, fíjate, mas ustedes no viven según la carne, sino viven según el Espíritu. Y si te das cuenta, dice Espíritu con E mayúscula. Viven bajo el Espíritu, que es el Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ah, su mecha. Dios así, diría mi hija, tirando factos. O sea, Dios en serio dándonos, pero con todo. Mira, ¿sabes qué? Para que tú y yo podamos ser mujeres espirituales, primero pues necesitamos el Espíritu Santo. ¿Cuándo recibimos al Espíritu Santo? Cuando recibimos a Cristo. Ahí es a donde el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, nosotras ya tenemos al Espíritu Santo, pero nosotras tenemos que vivir bajo el gobierno del Espíritu Santo. Vamos a leer hasta el versículo 14.
Versículo 9. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno de no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, levante la mano la que tiene a Cristo. Tenemos a Cristo, amén. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. Uf, gloria a Dios. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. ¿Te das cuenta? Que no podemos ser carnales, moriremos. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, entonces vamos a vivir. 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Uf. Yo podría cerrar mi Biblia y decirles, terminó la enseñanza. Creo que Cristo aquí nos ha hablado y nos ha enseñado absolutamente todo. Si tú y yo queremos ser mujeres espirituales, que es hasta donde Dios nos quiere llevar, entonces tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Dice, versículo 13, porque si vives conforme a la carne, ¿qué es vivir? Conforme a la carne, vivir bajo los placeres de esta vida, vivir en la fornicación, vivir en el adulterio, pues prefiero irme de fiesta antes que orar, prefiero, no sé, el domingo, en lugar de ir a la reunión, mejor me voy con mis amigos. Entonces estás viviendo bajo la carne, pero cuando tú vives bajo el Espíritu de Dios, pero dice, porque si vives conforme a la carne, morirás. Es decir, nosotros no podríamos tener vida eterna si tenemos el gobierno de nuestra carne, si vivimos, perdón, bajo nuestra carne, pero si vivimos guiadas por el Espíritu Santo, entonces vamos a vivir y tenemos que hacer morir las obras de la carne. Tú y yo no tenemos que vivir bajo el gobierno de nuestra carne, bajo el gobierno de mis emociones, bajo la envidia, bajo la soberbia, bajo el adulterio, estafar, robar, mentir. Todas estas cosas son las obras de la carne. Cuando nosotros somos guiados por el Espíritu, mira qué dice el 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esta es la diferencia entre nosotros que somos hijos y los que están allá afuera, que no son hijos de Dios. ¿Cuál es la diferencia en que nosotros somos guiados por el Espíritu Santo? Nosotros somos guiados y esperamos escuchar la voz de Dios. Señor, debo de cambiarme de casa, me espero, escucho tu voz, tomo el consejo. Mi esposo habló acerca del consejo en Puebla, me comentó que fue el tema de la enseñanza de este domingo aquí en Puebla. Y sabes, para que tú y yo podamos tener y alcanzar sabiduría, porque yo recuerdo cuando yo recién llegué a Cristo, no, pues no sabemos muchas cosas y desconocemos muchas cosas que dice Dios. Entonces tenía yo que recurrir al pastor a pedir consejo. ¿Está bien que yo haga esto? ¿Está bien que yo haga el otro? ¿Sabes qué? Necesitamos, ¿hablaste esa a mí? Ah, no. Nosotros necesitamos pedir el consejo. O sea, si tú en la iglesia donde tú te congregues, casi todos son ovejitas nuestras. Si tú en la iglesia donde tú te congregues, ahí tú tienes que pedir el consejo. No pidas consejo a otros, ni líderes espirituales, ni a otros pastores, porque no vamos a tener la misma sintonía. Es como si tú vives en una casa, tienes tus padres, pero vas a pedirle consejo a otros padres. No es el orden de Dios.
Si tú quieres un consejo, lo ideal es que lo pidas a tus pastores. Ahí tú preguntas y a lo mejor tú buscas la confirmación con otras personas, está bien, pero tu primer recurso tienen que ser tus pastores. No es correcto andar, oye, porque mira, dice la Biblia, y es que no es mi enseñanza, pero dice la Biblia, en la multitud de consejeros, a ver si me lo buscas, mi amor, hay seguridad. Y mucha gente dice que en la multitud de consejeros es que yo tengo que preguntarle a este pastor y luego a este otro y luego a este otro, porque es en la multitud de consejeros. Y lo correcto no de interpretación de la Biblia no es eso. Lo correcto o lo que quiere decir Dios en la multitud es que si tú tienes un problema médico, tú vas a pedir un consejo a un médico. Si tú tienes un problema, gracias mi amor, dice Proverbios 24:6. Si quieren no vayas, yo te lo leo, dice, porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. ¿Sabes qué? No quiere decir en la multitud de consejeros es que tú le vayas a preguntar a medio mundo qué tienes que hacer, sino tú vas con tu pastor. Y entonces tú vas con tu pastor, tú pides consejo a tus pastores y entonces de acuerdo a ese consejo, tú vas discerniendo qué viene de Dios y qué no viene de Dios conforme a lo que tú estás pensando. Pero no es correcto que si tú tienes pastores, tú vayas a buscar consejo a otra iglesia. Eso no es correcto. Eso no es el orden de Dios, porque para eso, mira, si nosotros fuéramos pastores asalariados, te diríamos, sí, busca consejo de donde tú quieras. Al fin yo, mira, yo me lavo las manos, yo tengo muchos problemas, yo haz lo que tú quieras. Pero para nosotros nos importa mucho tu vida espiritual. Es más, nos es responsabilidad tu vida espiritual. Porque cuando tú y yo nos muramos, vamos a ir delante de Dios. Y aún Dios nos va a pedir cuentas de cada uno de ustedes. Aún Dios nos va a decir, a ver cómo trabajaste con Shirley, cómo trabajaste con Carmen, con Eve, qué hiciste, qué consejo. Y entonces nosotros daremos cuenta de todo lo que nosotros aquí hicimos. Entonces no podemos poner en riesgo aún nuestra propia integridad como pastores. Por eso Dios nos ha puesto como pastores porque nos interesa tu vida espiritual. Es lo que más nos interesa, que tú prosperes, que tú alcances el propósito de Dios, que tú llegues a la meta, que no te quedes ahí, que si te desanimas, seamos el hombro donde tú te puedas recargar, que si caes y en alguna debilidad, nosotros seamos el hombro donde tú te puedas restaurar. Ese es el llamado de los pastores. Entonces no es correcto que vayan a otras iglesias a buscar consejo porque ni siquiera es el orden divino, no es el orden de Dios. Entonces, ¿cómo voy a crecer como una mujer espiritual? Primero es estar en contacto con este precioso libro. Tú quieres ser una mujer espiritual, necesitas estar en contacto con este libro. O sea, tú necesitas estar apasionada por este libro, porque sabes que cuando llegamos a Cristo, todas nuestras maneras de pensar, que están medias chuecas, que están medias estorbadas, llega ahí el Señor y Dios saca la basura y mete la palabra. Entonces, ¿cómo tú y yo vamos a ser mujeres espirituales? ¿Cómo tú y yo vamos a poder desarrollar un discernimiento? ¿Cómo tú y yo vamos a poder saber si algo es de Dios o no es de Dios? ¿Qué, qué decisiones tomar? Cuando ponemos este libro precioso en práctica. Entonces ahí es a donde tú y yo empezamos a ser mujeres espirituales. Entonces, acuérdate que dice Cristo que estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos difíciles, en tiempos de apostasía. Mira, vamos a Segunda de Tesalonicenses 2:1. Segunda de Tesalonicenses 2:1. Yo quiero decirte y aclararte lo que es la apostasía, porque de repente escucho que cada interpretación de lo que es la apostasía, y digo, o sea, los pastores ni siquiera saben qué es la apostasía. Y digo, no puede ser. Necesitamos saber qué es la apostasía para poder entender los tiempos que estamos viviendo. Ya me robaron a los tesalonicenses, ¿eh? Ahí voy, ahí voy.
De primera, segunda de Tesalonicenses 2:1. Segunda de Tesalonicenses 2:1 dice así. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su manera de pensar. Fíjate qué dice Cristo. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Tres, nadie te engañe en ninguna manera. Empieza Dios a hablar acerca de la apostasía. Nadie te engañe en ninguna manera, porque no vendrá, y ahorita vamos a ver quién, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y subraya apostasía, si tienes ahí tu Biblia, subraya apostasía. Y se manifieste quién, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esto es el anticristo. Cuatro, el cual se opone y se levanta contra todo aquel que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto es lo que va a hacer el anticristo cuando se ha manifestado. Entonces, dice Cristo en el versículo 3: nadie te engañe en ninguna manera, porque no vendrá así que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es alejarte del camino de Cristo, es alejarte del camino de la verdad. Y la apostasía también es que los cristianos no tengan el discernimiento entre lo bueno y lo malo. Entonces ahí hemos caído en la apostasía. Cuando un cristiano, la apostasía solamente es para los cristianos. ¿Quién va a apostatar de la fe? Los cristianos. Los que no tienen a Cristo no van a apostatar de la fe porque ni siquiera están en el camino del Señor. Entonces, la apostasía es cuando un cristiano se aleja del camino de Dios, se va tras otros dioses, se va tras otras creencias, o cuando un cristiano no sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces, eso es la apostasía. Yo voy a apostatar, imagínate que yo soy una oveja, que yo me congrego en Ríos de Agua Viva, o yo me congrego en otra iglesia y decido irme a otra iglesia cristiana. ¿Estaré apostatando de la fe? Alguien que me diga. ¿Estaré apostatando de la fe? A ver, Eve, ¿tú crees que estaré apostatando de la fe? Pues yo creo que no, me agarraste fría, pero no, porque al final si tú te sacas a otra congregación, realmente es porque sigues buscando de Dios. Y Exacto. mueve, al contrario, de alguna manera tú sigues en el camino, nada más que cambiaste de congregación. Perfecto, Eve. Excelente, estrellita. ¡Ping! Eso no es apostatar de la fe. Porque hay pastores que porque te cambias y te vas a otra iglesia, entonces te dicen, eres un apóstata. Ajá, ¿y dónde dice la Biblia eso? ¿Dónde dice que eso es la apostasía? Malo que te fueras con los testigos de Jehová, entonces ahí sí ya estás apostatando de la fe. O que te vas con los mormones, entonces ya estás apostatando de la fe. Pero cuando tú vas porque quieres más alimento, porque Dios te dijo, ve a ese lugar, entonces no estás apostatando de la fe. Pero es que a veces los pastores ni siquiera saben qué es la apostasía. Y si tú como oveja no sabes qué es la apostasía y te van a decir, no, ya eres una apóstata, ajá, que me digan por qué, si yo sigo buscando a Cristo y no me he alejado del camino de la fe. Entonces no estaríamos apostatando de la fe. Si un cristiano puede caer en la apostasía, claro. Yo te decía, la apostasía es solamente para los cristianos. Solamente ellos no somos, son algunos, y yo ruego en que ríos de agua viva nadie sea un apóstata, que nadie se pierda y que nadie se desvíe del camino, pero los cristianos son los que van a apostatar de la fe. Y sabes, es bíblico. O sea, no te sorprendas.
No te sorprendas cuando alguien va a apostatar de la fe, no te sorprendas, es bíblico, va a pasar. ¿Qué nos toca hacer? Estar orando, estar intercediendo, estar clamando por aquellos que van a apostatar de la fe. Yo mi oración de muchos años siempre ha sido cuando oro por las iglesias, Señor, que ninguno de Ríos de Agua Viva apostate de la fe, que nadie se pierda, que nadie se desvíe de tu camino. Pero, ¿sabes? Es bíblico, o sea, lastimosamente Cristo nos los dijo, va a pasar. ¿Y cuándo está? Y está pasando ahora, porque va a ser manifestado el anticristo y entonces antes de que sea manifestado el anticristo va a venir el tiempo de la apostasía, donde sabes los cristianos ya no saben distinguir en si algo es de Dios o no es de Dios. Y entonces ahí es a donde tú y yo tenemos que ponernos, pero con las antenas a todo lo que dan. Primero, porque tengo que saber que el lugar a donde yo me estoy congregando es un lugar a donde yo crezco espiritualmente, a donde yo voy a madurar y a donde yo voy a llegar a la meta, a donde me van a conducir, me van a mentorear, me van a pastorear para llegar a la meta, hacia donde Dios me quiere llevar. Porque aún hay iglesias, y lo digo con mucha tristeza en mi corazón, que no han entendido esta parte. Y entonces hay gente que va a apostatar y necesitamos estar, pero mira, bien pila, porque es bíblico que va a venir la apostasía. Entonces, si tú y yo no entendemos esto, en algún momento nos podemos encontrar desviadas de la fe, desviadas del camino de Dios, y cuando menos nos demos cuenta, ya no nos estamos congregando, ya no le creemos a los pastores, ya la ofensa ha llegado a tal grado a nuestro corazón que ya no creemos ni en la iglesia, ya no creo ni en la iglesia ni en los pastores, y entonces apostatan de la fe. ¿Sabes? Es que es sutil. Yo te decía por eso, es que necesitamos empezar a dejar la hipersensibilidad, a ya no ser tan hipersensibles, porque ahí es a donde viene el diablo y te empieza a atacar, a decir, mira la ofensa, mira, no te toman en cuenta, mira esto, allá está mejor, allá te hablan bonito, allá no sé qué. Y entonces lo que hacen es separarte y la gente ha dejado aún de creer en la iglesia. Ha dejado de decir, yo ya no necesito congregarme. Yo no sé si tú has conocido cristianos así que te dicen, yo ya no necesito congregarme. Yo aquí en mi casa estoy bien. Mi pastor, el YouTube, ese es el que me pastorea. O sea, es increíble cómo los cristianos apostatan. Eso es apostatar. Salirte, no solo de la iglesia, sino salirte del camino de Dios. Y he conocido cristianos con tremendos talentos, tremendos dones que dejaron de creer en la iglesia y en congregarse porque salieron lastimados de la iglesia y entonces están apostatando. Por eso es que necesitamos ponernos nosotros, pero de verdad, a empaparnos. Estamos en tiempos peligrosos. Si nosotras no maduramos y si no somos mujeres espirituales, vamos a ser un bocado del diablo y necesitamos primero estar en la brecha por nuestra familia, por nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros amigos, familias, naciones enteras. Está, dice la Biblia, la creación gime a una para la manifestación de los hijos de Dios, porque aún el mundo está gimiendo por una respuesta y nosotras tenemos que ser esas mujeres espirituales que sabemos distinguir entre lo bueno y lo malo, que sabemos distinguir cuando algo es de Dios y no es de Dios, y que vamos a estar paradas en la brecha, clamando a Dios, que seamos esas mujeres incansables, que de repente podemos bajar la guardia, porque también se vale de repente que clavas el pico, pero te vuelves a poner de pie y dices, Señor, ahí te voy otra vez, con toda mi fe, creyéndote solamente a ti. Entonces, ahora entiendes la importancia de ser una mujer espiritual. No podemos ser carnales. La mujer carnal se va a dejar llevar por cualquier consejo.
La mujer carnal se va a dejar llevar por cualquier doctrina. La mujer carnal no va a tener un discernimiento de lo que es de Dios y lo que no es de Dios. La mujer carnal se va a dejar llevar por los consejos de todos y no va a saber el consejo que es de Dios. No va a poder discernir cuando viene un consejo que no es de Dios. ¿Sabes? Tú debes de tener esa capacidad, mi amada. Tú debes de tener esa capacidad que va a venir tu comadrita y te va a decir, no, pues si te puso el cuerno, tú también se lo vas a poner. Porque tú no te vas, y tú tienes que tener la capacidad para discernir, no, alto, esto no es de Dios. Aunque mi carne me está diciendo, sí, me la vas a pagar y vas a ver. O sea, sabes, tenemos que tener esa capacidad de discernir. Esto no viene de Dios. Aún gente que dentro de la iglesia te quiera venir a dar. Por eso es que no podemos recibir consejo de cualquier persona. Porque nosotras, aún dentro de la iglesia hay trigo y cizaña, aún dentro de la iglesia hay carnales y espirituales y naturales, aún dentro de la iglesia. Y si nosotros le recibimos consejo a cualquiera, entonces podemos tropezar. En nuestro caso, en nuestra iglesia, nos recibe consejo de nosotros como pastores y siempre estamos abiertos a darte un consejo. Siempre estamos dispuestos a escucharte. Sabes que nosotros allá en Perote, aquí en Puebla, no importa si nos tenemos que ir a las 5 de la tarde. Si tú necesitas un consejo nuestro, no importa. Porque nosotros estamos para ti, estamos para servirte, no estamos para que tú nos sirvas, estamos para servirte a ti, para que tú seas ayudado, ministrado, consolado, exhortado. Yo recuerdo que cuando era joven, llegué a Cristo allá a Cancún, ahí conocí del Señor, y sabes que estuve ahí y mucho tiempo yo requería de consejos. Y nunca hubo quien me diera uno. O sea, y yo recién convertida, o sea, yo no sé tú, pero yo recién convertida tenía miles de dudas. O sea, aún por ejemplo, porque yo les he contado que yo era un trompo chillador en la pista. O sea, yo iba a bailar salsa y hasta que se me acalambraban los pies y las pantorrillas. No, 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 o sea, yo era la más bailadora. Pero, y yo me iba a bailar salsa. Entonces yo conocí a Cristo y yo decía, esto está bien que yo siga yendo a estos lugares. O sea, yo decía, pues yo no tomo. O sea, yo ahí llego sola y me voy sola. O sea, como que yo no, yo tenía duda. Yo no sabía si eso estaba bien y no podía, ¿a quién le preguntaba? No había quien, a quién me acercaba. Y entonces yo ahí me tomé de Dios y yo empecé a conocer más de Dios y el Espíritu Santo me empezó a guiar a dejar esos ambientes. Pero te voy a decir algo, siempre tenemos la necesidad de buscar un consejo. Entonces, acércate a nosotros. Nosotros siempre estamos dispuestos a escucharte y a poder darte un consejo. Y si no es el domingo, a lo mejor nos podemos ver entre semana a escucharte, a poder ministrarte. Yo muchas veces llegaba a la iglesia recién convertida con muchas luchas, muchas batallas, muchas dudas, muchas incertidumbres. Y lo más que yo quería era poder tener a alguien a quien contarle. Y no tenía a quién contarle. Yo decía, ¿y ahora a quién le cuento? ¿A quién me acerco? Porque aparte, entre la pena que me daba, entre el miedo, entre no saber si era correcto preguntar, entre pensar, ay, no, nada más, van a decir que yo nada más estoy pide y pide ayuda, qué pena. O sea, entre tantas cosas, si alguien me hubiera dicho esto que yo te estoy diciendo a ti, me hubiera dado la confianza de poderme acercar y decir, necesito un consejo. ¿Está bien hacer esto? ¿Está bien no hacerlo? ¿Qué dice Dios acerca de esto? ¿Cómo le puedo hacer con esto otro? Y bueno, eso es una parte de lo que nos va a hacer a ti y a mí convertirnos en una mujer espiritual. Porque ahí es a donde Dios nos quiere llevar, allá no ser carnales, sino a ser espirituales, mujeres que demos un testimonio. Entonces yo te decía, ¿cómo me puedo volver una mujer espiritual? Primero, poniendo en obra esto, pero muchas veces se nos olvida poner en obra esta palabra.
Muchas veces se nos olvida y queremos decir mil cosas y hacer mil cosas y responder de mil maneras. Y si no ponemos por obra su palabra, no vamos a ser espirituales. Vamos a seguir siendo carnales, que nos vamos a dejar llevar por lo que yo pienso, lo que yo creo, y sigo teniendo yo el señorío de mi vida, el gobierno de mi vida, de mis decisiones, de mi ley, mi manera, lo que yo creo, y entonces no estamos dejando ni le estamos permitiendo al Espíritu Santo obrar en nosotros. Yo recuerdo que les conté, no recuerdo a quién, pero yo recuerdo que les conté que cuando yo llegué a Cristo, yo llegué con una autosuficiencia, pero vaya, tremenda. Yo llegué creyendo que yo lo podía todo, vaya, porque yo había alcanzado a llegar a niveles, digamos, de trabajo muy chica y muy rápido. Entonces, eso que hace, pues tú crees que eres tú. Tú crees que eres muy buena. Yo creía que era muy buena, que era wow, o sea, wow. Pero sabes que cuando yo recién llego a Cristo, mi proceso con Dios fue muy rápido, porque yo a todo le he dicho a Dios sí, aunque me aterra, aunque me da miedo, aunque tiemblo, a todo a Dios yo siempre le he dicho sí. Si tú quieres que yo haga esto, sí, Dios. Tú quieres, sí, Dios. Todo para Él es sí. En mí Dios nunca ha encontrado un no y eso me ha hecho ir más rápido con Él. Entonces, yo en el 2004, enero del 2004, yo recibo a Cristo. Para el 2005 yo me estoy casando con mi esposo. Con él fuimos 5 meses novios. Él no me dijo, ¿quieres ser mi novia? Él me dijo, ¿quieres casarte conmigo? Y a los 5 meses nos casamos. O sea, todo fue rápido. Nos casamos. Y al poquito tiempo empezamos a servir en el grupo, un grupo de jóvenes mayores de 24 años. Y al poquito tiempo nos entregan ese grupo de ser pastores de jóvenes de más de 24 años. Y a mí me temblaban las piernas. Y yo decía, ay Señor, yo, las que están ahí sentadas, ya llevan 7 años sentadas. Esas son las que me tienen que enseñar a mí. Yo decía, ¿y yo qué les voy a enseñar? Yo no sé nada, Dios. Y entonces ahí Dios me mandó yo a todos sí. Pero me embarazo. A los 6 meses de casada me embarazo. Y ahí empieza Dios a trabajar mi autosuficiencia. Entonces yo a las 3 semanas de embarazo empiezo a presentar unos síntomas brutales. Me daban fiebres, no me podía parar, vomitaba todo, no podía comer. Y al grado que aún el color de la casa, en un departamentito donde Juan y yo vivíamos, al grado que el color del departamento me daba asco. O sea, tú imagínate el grado hasta donde Dios me llevó. 9 meses acostada, 9 meses sin poderme parar y 9 meses dependiendo de la gente, que me ayudaran a pararme, a ir al baño, porque si no me ayudaban a pararme y yo me ponía derecha, yo vomitaba. Si yo olía, salía de una recámara y yo olía comida, yo vomitaba. Si yo salía y veía colores de mi departamento donde vivíamos, yo vomitaba. Entonces yo tenía que salir ayudada, asistida por alguien, así, sin ver, porque si yo veía el color, yo vomitaba. Entonces yo sé que Dios trató conmigo mi autosuficiencia. Si sabes que ahora vas a aprender a depender también de los demás. No creas que tú puedes sola y no creas que tú puedes todo. Y entonces Dios me empezó a romper, a hacerme cachos, a hacerme trizas, a que yo no solamente dependiera de mí misma, sino dependiera primeramente de Él y aprendiera a pedir ayuda a los demás. Y 9 meses estuve así. Yo hasta los 9 meses vomité. Ya sentía, tenía yo que cruzar las piernas porque yo sentía que mi hija se me salía. Sí, sí, Dios te bendiga, Liz, Dios te bendiga. Ojalá vayas el domingo, te hemos estado esperando. Entonces,
si yo no cruzaba las piernas, yo sentía que Jennifer se me salía. Entonces Dios trató conmigo tanto, Dios trató conmigo y eso sirve, esos tratos de Dios sirven para que nos quite todo lo que nos estorba, nos quite nuestra autosuficiencia de que yo puedo, nada podemos, dice la Biblia, separados de Jesús, nada podemos hacer. Él es nuestra dependencia, solamente depender de Él. Y esto nos hace mujeres espirituales. Cuando pasan los procesos de Dios y aprendemos y aparte lo aplicamos a nuestra vida, entonces dejamos de ser carnales y nos empezamos a volver espirituales. El orar también te va a hacer una mujer espiritual. ¿Qué tanto tú tienes comunión con Dios? ¿Cómo tú tienes estas conversaciones con Dios, esta relación con Dios? ¿Cuánto tú ayunas? ¿Cómo están tus tiempos de ayuno? ¿Ayunas o no ayunas? Después les voy a dar una enseñanza así bien completa acerca del ayuno. Escudriñar la Biblia y pedir el consejo es a donde vamos a poder tú y yo ser mujeres espirituales, dejar de ser ya niñas y empezar a volvernos mujeres de Dios, guiadas por el Espíritu Santo, en donde seamos mujeres que escuchamos la voz de Dios, que sabemos esperar en Él, que sabemos discernir cuando algo es de Dios y cuando algo no es de Dios, de no andar buscando consejos a diestra y siniestra, voy a esta iglesia y pido un consejo, voy a esta iglesia y pido otro consejo, sino en donde yo me congrego, ahí yo pido el consejo. Y entonces ahí con mis pastores yo puedo hablarles y pedirles un consejo. No voy a ir de iglesia en iglesia. A ver, aparte hay gente que va de iglesia en iglesia buscando consejos, esperando recibir lo que ellos quieren escuchar. Y tampoco es correcto. Por eso tenemos a pastores que ellos son los que nos dicen qué podemos hacer. Así que vamos a orar. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque tú quieres llevarnos a la madurez, porque tú quieres que seamos mujeres espirituales, porque tú quieres que seamos mujeres, Padre, que demos testimonio, que seamos mujeres que no solamente digamos yo soy cristiana y nuestro testimonio no acompañe nuestro cristianismo. Que seamos mujeres que decimos yo soy cristiana y mi testimonio acompaña que yo soy embajadora de Cristo. Amado Jesús, ayúdanos a ser cada día más espirituales. Ayúdanos primero a saber esperar en ti, a no tomar decisiones apresuradas bajo nuestras emociones, sino a confiar en ti, a esperar en ti, a esperar tu tiempo, a esperar tu dirección, a ser pacientes de cuando tú quieres llevarme a otro nivel, a otro paso, a tomar otra decisión. Aunque pueda ser yo obediente a mis pastores, ser yo obediente a su consejo. Amado Dios, en esta hora yo te pido, Padre, que cada una de estas mujeres, Señor, seamos mujeres espirituales. Señor, que tengamos un compromiso de buscarte en oración, de buscar tu consejo, de buscarte a ti, Señor. De que ya no seamos guiadas por nuestra carne, por nuestras emociones, sino ser guiadas por tu Espíritu Santo. Gracias, precioso Dios, porque sé que tu Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos gobierna. Y yo quiero que hagas esta oración tan personal y que tú puedas decirle ahí a Dios, ayúdame a ser una mujer espiritual. Yo quiero ser una mujer espiritual. Yo quiero ser una mujer que da testimonio de ti. Yo quiero ser una mujer que sabe esperar en ti. Yo quiero ser una mujer que te busca. Yo quiero ser una mujer que espera tus tiempos, que espera el momento, que no me apresuro a tomar decisiones, que no me apresuro porque quiero todo rápido, sino que sé esperar en ti. Si tú quieres entregarle ahí a Dios tus emociones, dile a Dios, gobierna mis emociones, gobiérname. Sé tú no solo mi Salvador, sé tú mi Señor, que yo pueda ser guiada y gobernada por tu señorío.
en el momento que tú quieras, cuando tú quieras, Jesús. Gracias, amado Dios. Gracias, Dios, por lo que vas a hacer en cada una de nosotras. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.